Comentábamos, el primer ministro británico Boris Johnson permanece en cuidados intensivos de un hospital de Londres a raíz de COVID-19. El último parte médico indica que se encuentra estable, sin neumonía y que no ha necesitado ventilación mecánica. Vamos a profundizar en este y otros temas. Establecemos contacto con la periodista Silvia Carrasco, quien precisamente se encuentra en Londres. Silvia, un placer. Muchísimas gracias por esta conversación. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Londres viviendo más o menos lo que están viviendo ustedes, pero hoy con unas cifras bastante escabrosas de número de muertes. 854 muertos solo en las últimas 24 horas. 786 corresponden a Inglaterra y el resto corresponden a las regiones de Escocia, de Gales y de Irlanda del Norte. La verdad es que hay bastante preocupación. Los hospitales que se han creado en centros de eventos han comenzado a completarse y, claro, la preocupación por el primer ministro y por el vacío de poder que se ha producido tras su enfermedad. Sí, vamos un poquito a eso, Silvia. ¿Por qué se habla de un vacío de poder? Pese a que el canciller Dominic Raab asume las funciones justamente del primer ministro británico, ¿qué también va generando esta situación de un Boris Johnson que inicialmente, al igual que otros líderes mundiales, era bastante escéptico con respecto a la situación del COVID-19 y está en esta situación delicada en un hospital de Londres? Sí, se trata de un primer ministro que está en el poder con una posición muy firme por la cantidad de parlamentarios que tiene en Westminster, pero ocurre también que Boris Johnson es una personalidad tremendamente extrovertida. Entonces, al desaparecer, el vacío que se crea es importante. Pero además, el sistema político británico es muy especial. El sistema político británico no elige a personas, elige a partidos. La última elección lo que se eligió fue el Partido Conservador y el candidato era Boris Johnson. Entonces, cuando él crea su gobierno, lo crea con todas las facciones de su partido. Y ahí están los que fueron sus propios contendores en la carrera para ser primer ministro. Entonces se trata de un gabinete con muchísimos egos que están vigilándose unos a otros. ¿Cómo van a poder, cuál va a ser la posición que van a adoptar en la posibilidad de que el primer ministro resulte incapacitado? De hecho, esta mañana en la primera reunión de gabinetes inmediatamente se le pusieron los límites a Dominic Raab. Se le dijo que no puede él ni contratar ni despedir a ninguna persona. Y también se puso el gabinete, lo decidió en conjunto, de quién será su sucesor o su reemplazante en caso de que él caiga enfermo, porque ya varios miembros del gabinete están aislados o enfermos. Está el caso de Dominic Cummings, que es el asesor directo del primer ministro, que él está en este minuto sufriendo los síntomas. La pareja del primer ministro, también el jefe de gabinete, Michael Gove, está aislado a partir de hoy, luego de saberse que uno de los miembros de su familia dio positivo de COVID-19. Por lo tanto, el ministro de Salud también estuvo con COVID-19, por lo tanto, en cualquier momento puede caer cualquiera de otro de los miembros. Y a quien ha nombrado, se ha nombrado como reemplazante de Dominic Raab a Rishi Sunak, que vendría a ser el Ignacio Briones del Reino Unido, es el ministro de Hacienda. Claro, obviamente muy complejo porque ya si el primer ministro británico está con el virus, evidentemente con todas las personas que estuvieron en su entorno, midiendo, viendo lo que sucede con esta crisis sanitaria, también están, digamos, en esa posibilidad. En ese punto, Silvia, ¿cuál ha sido la señal a nivel público del gobierno británico con la situación de Boris Johnson, con justamente este vacío de poder que tú nos comentas? ¿Cómo de alguna manera se trata de calmar la incertidumbre que genera este vacío de poder en medio de una de las crisis más importantes y más terribles que ha vivido el mundo y también el Reino Unido? Eso es difícil. Un paso importante fue lo que hizo la reina, que fue hablarle a la gente, hablarle como monarca, hablándole de lo que había sido el pasado y de lo que les espera en el futuro, de la necesidad de mantenerse unidos y de sentirse orgullosos de lo que pueden hacer como país hacia adelante. Ese es un papel importante. Luego hay una batalla dentro del gobierno que me imagino que es una batalla que se está viviendo en todos los países, que es la batalla entre el ministro de Salud y el ministro de la Hacienda, porque uno tiene que rescatar la economía y el otro garantizar que haya los menores muertos posibles. Y eso es muy difícil de compatibilizar. Y ahí está lo que te digo yo, este vacío de poder, porque no se sabe dónde o quién puede tomar las decisiones, si Dominic Raab puede tomar las decisiones cuando hay desacuerdos dentro del gabinete, específicamente
que hay que tomar decisiones pronto, porque tiene que salir el dinero del gobierno que se garantizó, son 25.000 millones de libras que decidió el gobierno entregarle a los bancos para que no para que den crédito a las empresas, no, se los dio como subsidio para que se los entregue a las empresas que se vean comprometidas en esta catástrofe económica que se está produciendo en todo el mundo. Se habla aquí de que esta va a ser la peor recesión desde el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa tremenda. Antes se hablaba solamente en referencia al 2008, ahora ya se habla de la referencia de 1945, y el gobierno ha hecho este paso tremendo, importante, de poner este dinero a disposición, pero luego va a haber que regular la letra chica, el hilado fino, y ahí la pregunta es ¿quién va a tomar las decisiones? Claro. Y también considerando, Silvia, en ese análisis que tenemos un gobierno británico y un Reino Unido que ya comenzaba una nueva etapa luego del Brexit, de que se comenzara a aplicar este divorcio con la Unión Europea. ¿Ha influido de manera negativa justamente esta situación un Reino Unido que ya no tiene a sus socios? Obviamente sabemos que esto se ha ido implementando, claramente ya está en un aspecto más bien secundario, pero el proceso aún sigue. ¿Ha tenido algún impacto en lo que es también la relación con sus vecinos, con sus antiguos socios de la Unión Europea? Mira, aquí hay dos cosas, tenemos que hablar de dos cosas cuando hablamos del tema del Brexit. El Brexit no se ha implementado, el Brexit estamos en un periodo de transición y se había dado hasta el 31 de diciembre para negociar. Pero el propio Boris Johnson se puso un límite, se puso una soga al cuello, porque dijo que si en junio no habían avanzado los acuerdos, él no iba a pedir extensión. Pero sabemos que de aquí a junio nada va a cambiar y las cosas van a ir a peor, o sea, no le puede agregar a un daño ya a la economía de la envergadura del que estamos hablando, agregarle el daño de romper con la Unión Europea. Pero el tema de la extensión, de pedir una extensión que tendría legalmente la posibilidad de pedir 2 años más, es tabú en el Reino Unido. Nadie habla de eso, excepto los periódicos especializados como el Financial Times, que dice, por favor, hablen de extensión porque no podemos hablar de Brexit en este momento. Claro. Esa es una cosa que está absolutamente paralizada y que en un momento fue quizá lo primero que se vio paralizado el día que cayeron enfermos los dos negociadores. Frost por el lado británico y Barnier por el lado europeo. Cayeron los dos enfermos antes que empezara a caer el gobierno británico. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es que pasan cosas que, por ejemplo, cuando empezó la crisis, Europa se puso de acuerdo para hacer todas las compras médicas en conjunto y se le invitó al Reino Unido. Y el Reino Unido, que está en este afán de mostrar su independencia, dijo no. Y entonces Europa empezó a negociar los ventiladores mecánicos, los test de prueba del virus, todo en conjunto, ¿cierto? Creando un gran poder, como en bloque, creando un gran poder. Y de repente se dio Unido que no tenía la capacidad social que estaba teniendo la Unión Europea, y a último se acercaron a decir, oye, no habíamos pensado que íbamos a tener este costo, podemos ir con ustedes. Pero se dan cuenta que la vida independiente no es tan fácil. No es fácil, claramente, y cómo cambia el escenario. Hablábamos al comienzo de esta conversación, Silvia, de la situación de salud de Boris Johnson. El último parte médico, la última actualización ha hablado de que se encuentra estable, sin necesidad hasta el minuto de conectarse a un ventilador mecánico, que evidentemente evidenciaría un agravamiento de su condición. ¿Han habido novedades al respecto? ¿Ha habido una señal, una información nueva sobre eso? Él habitualmente se comunica por Twitter y su Twitter está absolutamente en silencio desde el día de ayer. Lo que nos han dicho también es que está consciente. Sabemos que a la zona de la unidad de cuidados intensivos no se permite el acceso de teléfonos móviles, de teléfonos celulares. Pensaría uno que al primer ministro sí se lo permitirían. No sabemos en qué situación exacta está. Lo que nos dicen es que está consciente, que no tiene neumonía, pero que sí está con asistencia de oxígeno, o sea, con asistencia nasal de oxígeno. Él lleva 10, 11 días ya con fiebre y con tos permanente, persistente, y bueno, esperamos que hasta mañana ya tener un nuevo parte, porque por ahora la verdad es que la información ha estado tremendamente restringida. De hecho, hubo dificultades en el gabinete para ponerse de acuerdo sobre qué información le iban a entregar al público. Silvia Carrasco, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y actualizarnos la situación que se vive en Reino Unido. Que estén muy bien. ¿Qué tal? Hasta luego. Que estén muy bien ustedes por allá. Chao.